Durante 5 años, mis suegros italianos se rieron de mí en un idioma que pensaban que no hablaba. La noche en que anuncié mi embarazo, les respondí en un italiano perfecto. El momento en que decidí hablar, sostenía una copa de agua con gas, con una mano apoyada en mi estómago, observando a Luca levantar su vino frente a una mesa dispuesta para 14 personas. Al niño, dijo en italiano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y a transferir la propiedad de ella antes de que se entere de en qué se ha metido realmente. La mesa se rió, todos ellos. La lámpara de araña sobre nosotros era fría, pesada y muy antigua, y la luz que proyectaba hacía que los dientes de todos parecieran ligeramente extraños. Dejé mi copa. Miré a mi esposo, Mateo. Él sonreía a su hermano con la sonrisa fácil y despreocupada que no había visto dirigida hacia mí en al menos un año. Luego miré a Bianca, mi suegra. Sus perlas siempre perfectas, su postura siempre precisa, y ella ya estaba inclinándose hacia su hija menor, Serena, susurrando algo que hizo que Serena se cubriera la boca. Esperé hasta que las risas terminaron de circular por la mesa. Entonces dije en el italiano que mi abuela me había dado antes de darme cualquier otra cosa. Per favore, continuate. Borré el resto. Por favor, continúen. Me encantaría escuchar el resto. La habitación no quedó en silencio. Se detuvo por completo, como si alguien hubiera llegado detrás de la escena y tirado de un cable. La sonrisa de Bianca se agrietó desde el lado izquierdo. Parte 1. La muñeca extranjera. Había estado casada con Mateo Ki durante 5 años, 3 meses y, en la noche del anuncio del embarazo, 11 días. Nos conocimos en Londres, donde yo trabajaba como contadora forense senior en una firma mediana en Canary Wharf, y él estaba allí durante 6 meses en nombre del grupo de inversión de su familia. El tipo de hombre italiano guapo y de risa fácil que hace que todo se sienta temporalmente iluminado por el sol. Al principio era atento, curioso. Hacía preguntas sobre mi trabajo y parecía genuinamente interesado en las respuestas. Tenía una fotografía de su familia en su teléfono que me mostró en nuestra cuarta cita, una villa a las afueras de Florencia, todos vestidos de blanco, todos hermosos al estilo de la gente que siempre ha tenido suficiente. Les vas a encantar, dijo. Recuerdo haber pensado, mirando su rostro mientras lo decía, que lo decía en serio, que no tenía ninguna razón para no hacerlo. Lo que no me dijo, porque creo que genuinamente no lo notó, de la forma en que dejas de notar los muebles en una habitación en la que siempre has vivido, era que su familia operaba bajo un conjunto de reglas que no me iban a entregar en la puerta. Las reglas eran tácitas, antiguas y estaban dispuestas enteramente alrededor de la preservación de una cosa: el dinero de la familia aquí. Mi nombre es Elena Vázquez Ward. Tengo 34 años. Mi padre es británico. Mi madre es española. Y mi abuela, la madre de mi madre, era de un pequeño barrio a las afueras de Nápoles, donde nació en 1941 y donde aprendió a cocinar, a discutir y a amar, todo con la misma ferocidad. Llegó a Inglaterra cuando tenía 22 años y nunca dejó atrás el idioma. Me lo enseñó antes de enseñarme a montar en bicicleta. Para cuando tenía 10 años, soñaba en 2 idiomas. El italiano vivía en mí de la manera en que lo hacen los idiomas cuando los aprendes de joven, no como una traducción, sino como un instinto. Un segundo par de oídos. Nunca se lo dije a Mateo. No porque me olvidara, sino porque la primera noche que su familia se rió de mí, tomé una decisión. Déjalos hablar. Aprende todo. Aprendí mucho. Parte 2. 5 años de mesas de comedor. El primer comentario llegó 3 meses después del matrimonio. Estábamos en un almuerzo dominical en la casa familiar. Una casa de baldosas de terracota a 20 kilómetros de Florencia, con un jardín que olía a limoneros y algo más antiguo debajo. El olor particular a piedra cálida de un edificio que ha estado absorbiendo el verano durante siglos. Bianca sirvió mi vino con ambas manos y dijo dulcemente en inglés: «Come más, Elena. Estás demasiado delgada». Luego se volvió hacia sus hijas y dijo en italiano, sin bajar el volumen: «Al menos tiene una cara agradable». Qué pena lo de la cabeza vacía. La mesa se rió. Corté mi lasaña y no dije nada. Debajo de la mesa, Mateo me apretó la rodilla. No es una comodidad, es una advertencia. No seas sensible, me dijo en el camino de regreso, aunque yo no había dicho una palabra. Lo archivé. Profesional y personalmente, soy alguien que archiva las cosas. Con el paso de los años, los comentarios se convirtieron en una especie de ruido ambiental en cada reunión familiar. Presentes, constantes, fáciles de ignorar si te permitías volverte ligeramente blanda en los bordes. Luca, el hermano mayor de Mateo, me llamaba la bambola extranjera obediente, la muñeca extranjera obediente, con tal regularidad que dejó de ser un insulto y se convirtió, creo,
simplemente en lo que él pensaba que yo era. Su esposa, Serena, que había crecido a 3 pueblos de la casa aquí, que conocía a Mateo desde la infancia y nunca le había perdonado del todo por casarse con otra persona, le dijo a su cuñada, Julia, en una cena de Pascua, que yo tenía suerte de que Mateo se hubiera fijado en mí antes de que apareciera alguien más adecuado. Dijo esto en italiano, mientras yo estaba de pie en la encimera de la cocina cortando pan a 4 metros de distancia. Corté el pan. Memoricé la frase exacta. La observación favorita de Bianca, su área recurrente, la que repetía en Navidad, en cumpleaños, en los almuerzos dominicales entre el segundo y el tercer plato, era esta: se firma cualquier cosa. Mateo maneja el dinero. Ella confía completamente en él. Escuché eso por primera vez en la cena de Navidad mientras doblaba servilletas al lado del aparador. Mateo agitó su whisky y se rió de una manera que me indicó que no era una broma nueva. Sus hombros estaban relajados. Estaba en casa. Una esposa nunca debería hacer preguntas, añadió Bianca satisfecha. Levanté la vista y sonreí. Mateo vio la sonrisa y pensó que significaba devoción. Lo que realmente significaba era: ya he revisado 3 años de nuestras finanzas conjuntas. Ya he marcado 17 transferencias salientes sospechosas. Y ya tengo una abogada llamada Ruth Adler que viste trajes grises y que en los 18 meses que he sido su cliente, nunca ha parpadeado primero. Parte 3. Ruth Adler. Ruth Adler tenía 53 años, era socia en una firma de Milán que se especializaba en litigios de activos matrimoniales y derecho sucesorio transfronterizo. Me la había recomendado una colega de mi firma de Londres, que la describió como el tipo de abogada que la otra parte teme ver cruzar la puerta. Tenía 26 años de experiencia. Hablaba 4 idiomas. Tenía una experiencia particular en la identificación de ocultación de activos dentro de estructuras de empresas familiares. La contraté un jueves por la tarde en octubre de nuestro tercer año de matrimonio, usando una dirección de facturación conectada a mi cuenta personal. La cuenta que mi padre me había ayudado a configurar antes de la boda. La que nunca se había integrado en la estructura conjunta porque, silenciosa y discretamente, me había negado a moverla. La primera pregunta de Ruth en nuestra videollamada inicial fue: ¿cuánto tiempo llevas recopilando información? Unos 8 meses, dije. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Muéstramelo. Lo que le mostré fue una carpeta que había estado construyendo desde el tercer mes de nuestro matrimonio, cuando noté la primera cosa que no encajaba. Una transferencia de $47 desde la cuenta conjunta a una sociedad de cartera registrada en Luxemburgo de la que nunca había oído hablar a Mateo. Lo había marcado mentalmente, de la forma en que marcas las cosas cuando estás entrenada para encontrar lo que no pertenece. Una sensación ligeramente diferente a la de la alarma, más bien como el clic silencioso de algo que se desalinea. No dije nada. Seguí observando. Para el 8º mes, había documentado 9 transferencias similares. Al final del tercer año, tenía 31. Seguían un patrón. Cantidades irregulares, tiempos irregulares, pero siempre hacia el mismo grupo de sociedades de cartera, todas registradas en jurisdicciones con leyes de divulgación favorables, todas con vínculos direccionales que se rastreaban con paciencia y el software adecuado. De vuelta a Luca aquí, no a Mateo. Luca. Ese detalle era importante. Significaba que Mateo podía ser un participante o podía ser un beneficiario al que se había mantenido deliberadamente en la ignorancia. Ruth dijo que necesitábamos saber cuál, porque la estrategia legal cambiaba significativamente dependiendo de la respuesta. Tus activos, dijo en nuestra cuarta reunión, dime todos ellos. Así que le hablé del apartamento de Milán de propiedad conjunta, comprado con una combinación de fondos de la familia aquí y mis propios ahorros, la cartera de inversiones que mi padre me había regalado en nuestra boda, transferida a mi nombre solamente, que había movido silenciosamente a una estructura de fideicomiso protegida 6 meses después de que comenzaran las transferencias de Luxemburgo, las acciones en un fondo tecnológico que compré a través de mi propia firma, nunca mencionadas a Mateo, nunca relevantes para las cuentas conjuntas. Bien, dijo Ruth con un tono que no era cálido, pero que era algo mejor. Satisfecho, profesional, el tono de una mujer reuniendo un caso. ¿Cuánto falta para que estemos listas para movernos?, pregunté. Eso depende, dijo, de cuándo cometan su próximo error. Parte 4. El embarazo. Descubrí que estaba embarazada un martes por la mañana de abril en el baño de nuestro apartamento en Milán, con una prueba que había comprado en una farmacia a 2 kilómetros de mi oficina para que nadie de nuestro vecindario me viera. Me senté en el borde de la bañera durante mucho tiempo. La sensación era complicada, de la manera en que son los sentimientos cuando ya estás operando 2 vidas simultáneamente. Una en la superficie, otra debajo. Una para consumo público y otra hecha de hojas de cálculo y correspondencia legal.
Y la particular claridad fría de una mujer que ha dejado de esperar a que le demuestren que está equivocada. Llamé a Ruth primero, no para pedirle consejo, solo para decírselo a alguien que existiera en la versión real de mi vida. Felicidades, dijo. Luego, tras una pausa, esto cambia el cronograma. Sé que se moverán más rápido una vez que lo sepan. Protecciones de herencia, estructuras de custodia. El niño se convierte en un mecanismo. Lo sé. Entonces nosotras nos movemos primero, dijo. Bianca insistió en la cena de anuncio, una reunión en la villa familiar, la grande a las afueras de Florencia, con suelos de mármol y limoneros y 14 cubiertos y retratos de hombres. Y muertos mirando desde cada pared. Era un sábado de mayo. El viaje desde Milán lleva poco menos de 3 horas y pasé la mayor parte mirando las colinas y pensando en mi abuela, que había dejado Nápoles con una sola maleta y 300 palabras de inglés. Y que había pasado toda su vida insistiendo en que lo que nadie te podía quitar era lo que ya sabías. Estaba embarazada de 6 semanas. Mi espalda dolía ligeramente de una manera nueva. Tenía una aplicación de grabación funcionando en mi teléfono, guardada en una carpeta llamada descargas de podcast, que había estado usando en reuniones familiares durante 14 meses. Entré en la villa de la mano de Mateo. Bianca besó mis 2 mejillas. Finalmente. Susurró en italiano lo suficientemente cerca como para sentir su aliento. Ahora podemos asegurar la herencia. Mateo hizo el anuncio bajo la lámpara de araña. Vamos a tener un bebé. La habitación se suavizó exactamente por unos segundos. Un suavizamiento reflejo genuino antes de que todos recordaran quiénes eran. Luego las copas se elevaron y comenzaron los brindis. Y Lucas se levantó con la autoridad fácil de un hombre en una habitación llena de personas que siempre se han sometido a él. Al niño, dijo, y a transferir la propiedad de ella antes de que se entere de en qué se ha metido realmente. La risa recorrió la mesa. Mateo sonrió. Apoyé la mano en mi estómago. Esperé a que se asentara y luego dije lo que dije. Parte 5. El silencio. Per favore. Continuate. Borré el resto. La sonrisa de Bianca se agrietó primero por el lado izquierdo. Una línea de falla abriéndose a través de años de presentación perfecta. Hablas italiano, susurró Serena. Desde los 8 años, dije en italiano. Mi abuela era de Nápoles. Quartieri Spagnoli, si quieres el barrio. La sangre se le fue de la cara a Luca de una manera que no había previsto del todo. Había esperado ira. Lo que obtuve en cambio fue algo más interesante. La mirada nauseabunda específica de un hombre calculando su exposición. La mano de Mateo cayó de mi cintura. Dio un paso atrás, involuntario, como si el contacto conmigo se hubiera vuelto repentinamente complicado. Nunca me lo dijiste, dijo. No, dije. Escuché. Lucas se recuperó primero porque Lucas siempre se recuperaba. Se rió. Demasiado fuerte, demasiado repentino. La risa de un hombre ganando tiempo. Vamos, chistes de familia, estábamos solo. ¿Fue un fraude de herencia una broma? Pregunté. La risa se detuvo. Me refiero específicamente, dije, a las transferencias de Luxemburgo, Holloway Holdings, Brentock Capital, las cuentas de los Bedu. Dije cada nombre de empresa cuidadosamente. La forma en que pronuncias cosas que has estado leyendo en documentos durante 3 años. He estado observando esas cuentas desde nuestro tercer mes de matrimonio. Tengo 31 transferencias marcadas. Mi abogada tiene todas ellas. Nadie habló. Bianca me miraba con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. No ira, reconocimiento. La mirada de una mujer dándose cuenta, de repente, de que había leído la habitación de manera profunda e irreversiblemente equivocada. Estás mintiendo, dijo Luca. Ruth Adler, dije. Adler, Burgomi, Milán, 26 años en litigios de activos. Puedes buscarla. Su mandíbula se movió sin producir sonido. Recogí mi agua con gas, la terminé y dejé la copa. Voy a tomar un poco de aire, dije. Disfruten el resto de la cena. Part 6, los documentos. Esa noche, Mateo me encontró en el balcón de nuestra habitación de invitados. El valle debajo de la villa estaba oscuro, excepto por una línea de luces a lo largo de una carretera cuyo nombre no conocía. Le había enviado un mensaje de texto a Ruth a las 9:14 p.m., ¿saben? Sí. Adelantando el cronograma. Su respuesta, esperado. Estoy lista. No firmes nada. La voz de Mateo cuando apareció en la puerta era baja y controlada. Al estilo de alguien que está genuinamente enojado pero ha aprendido a mantener la temperatura de ello. Me avergonzaste, dijo. Lo miré durante mucho tiempo. 5 años de almuerzos dominicales, 5 años de advertencias disfrazadas de consejos.
No seas sensible. No lo dicen con mala intención. Así es la familia. Esa es tu preocupación ahora mismo, dije. ¿Qué escuchaste exactamente, Elena? A lo largo de los años. Lo suficiente. Se acercó un poco más. Su voz bajó aún más. Ten cuidado. La vieja versión de mí podría haber llorado. La versión que se había mudado a Milán y aprendido a doblar servilletas de la manera correcta y sonreído ante cada insulto como una mujer que no entendía el idioma. Toqué mi estómago. No, Mateo, dije. Tú ten cuidado. 2 semanas después de la cena, un miércoles por la mañana, puso una carpeta junto a mi té. Planificación patrimonial, dijo, ya que viene el bebé. Cosas estándar. Abrí la carpeta. Formularios de transferencia. Mi cuenta de inversión personal, la que mi padre me había dado. El apartamento de Milán. Derechos de custodia futuros enterrados en una subsección de una subsección. Escritos en el tipo de lenguaje legal denso y estratificado diseñado para ser escaneado en lugar de leído. El efecto neto, si se firmaba, era que Mateo controlaría todo para la estabilidad del niño. Estaba de pie en la encimera de la cocina de espaldas a mí, rellenando su café. Sus hombros estaban relajados, tomé el bolígrafo. Sus hombros cayeron ligeramente. El alivio era físico. Escribí 4 palabras en la línea de la firma en letras mayúsculas, not today. See you in court. Hoy no. Nos vemos en la corte. El sonido que hizo cuando se giró y lo vio no fue una palabra. Golpeó la palma de su mano sobre la mesa y la taza de té saltó y traqueteó en su platillo. Y por un momento, lo vi. Lo que siempre había estado debajo del encanto iluminado por el sol, la cosa que su familia había estado construyendo en él desde la infancia. La creencia de que todo esto era simplemente suyo y que yo era la última puerta que necesitaba ser alineada. ¿Crees que eres inteligente? Dijo. Sé que lo soy, dije, eso es diferente. Envié el escaneo del documento a Ruth a las 11:03 a.m. Su respuesta llegó en 6 minutos, más que suficiente. Presentamos mañana. Parte 7. No. Había una llamada más que hacer antes de que todo se moviera. Vittorio Chi tenía 81 años y vivía solo en una villa en el lago. ¿Cómo? Que la familia gestionaba como se gestiona algo grande, viejo y ligeramente inconveniente. Con una combinación de afecto y condescendencia, y la suposición silenciosa de que él haría lo que se le dijera porque la alternativa era demasiado complicada de considerar. Lo que la familia no sabía, lo que nunca le había dicho a nadie, incluida Ruth, era que Vittorio me había estado enviando correos electrónicos durante 2 años. Comenzó con una nota educada después de nuestra primera reunión, agradeciéndome por la conversación que habíamos tenido sobre mi trabajo. Él me había preguntado en qué consistía realmente la contabilidad forense, y yo se lo había explicado en términos que usaría para cualquier persona inteligente pero no familiarizada con el campo. Él había escuchado con más atención que nadie en esa mesa, y después, escribió para decir, mi familia me dice que eres decorativa. Creo que han cometido un error de juicio significativo. Con el paso de los meses, sus correos electrónicos se volvieron más específicos. Había notado irregularidades en las cuentas de la fundación caritativa de la familia Chi, la que llevaba el nombre de su difunta esposa, la que había establecido hace 30 años para financiar programas educativos en la Toscana rural. No podía probar nada, pero había visto el dinero moverse en direcciones en las que no debería moverse. Y las personas que gestionaban la fundación eran la gente de su hijo Luca. Y Vittorio no lo era. A pesar de la cuidadosa gestión de su imagen, un hombre que podía ser engañado por sus propios hijos indefinidamente. Él confiaba, escribió, en las personas que notaban los detalles. Yo había notado, en silencio, los fines de semana por la tarde mientras Mateo estaba en el club de golf. Había revisado las presentaciones públicas de la fundación, comparándolas con las estructuras de cartera que ya estaba rastreando, y construido una imagen suplementaria que conectaba las cuentas de Luxemburgo no solo con los activos de la familia Chi, sino con fondos de la fundación que eran legalmente intocables. Cuando llamé a Vittorio la mañana después de la presentación, respondió al segundo tono. Le conté todo. Las grabaciones, las transferencias marcadas, los documentos que Mateo había puesto junto a mi té, las cantidades específicas que rastreé desde la fundación hasta Holloway Holdings. No gritó. No jadeó. No representó las emociones que la situación justificaba. Dijo, envíame todo. Así que lo hice. El archivo completo, cada grabación, cada documento, cada mensaje que había capturado entre Mateo y Luca discutiendo el cronograma para transferir activos antes de que llegara el bebé. Lo envié al correo electrónico privado de Vittorio a las 2:47 p.m. de un jueves.
A las 4:15 p.m. Su abogado personal, un hombre llamado Marco Ferretti, socio senior de una firma en Milán que había representado a la familia aquí durante 40 años, llamó a Ruth. Él quiere una reunión, dijo Ferretti. Por supuesto que la quiere, dijo Ruth. Parte 8, almuerzo dominical. 2 días después, Bianca envió un mensaje de texto. Dobbiamo parlare. Deberíamos hablar como mujeres. Almuerzo dominical, ven sola. El subtexto no era sutil. Ella quería tener la conversación que me hiciera dócil de nuevo. Ella creía, creo, que si me alejaba de Ruth y de Vittorio y de la maquinaria legal que ya se había puesto en marcha, podría realizar suficiente calidez y suficiente amenaza en la combinación correcta para devolverme a la línea. Respondí, estaré allí. Dejé el teléfono y miré a Ruth a través del escritorio de su oficina. Ella permitió una pequeña sonrisa profesional. «Vas a ir», dijo. «Por supuesto que voy a ir. Estaré en el coche». «Lo sé». Conduje a la villa el domingo al mediodía. Era un día despejado de junio, cálido con la especificidad de la Toscana, luz de principios de verano, una luz que parece tener peso que presiona suavemente sobre tus hombros. Me había vestido cuidadosamente, un vestido de lino azul, tacones bajos. Los pendientes de perlas que Mateo me había dado para nuestro segundo aniversario. Elegante, no amenazante, todo lo que ellos siempre habían decidido que yo era. Ruth estaba estacionada a 50 metros de la puerta en un Audi A6 negro. Detrás de ella, un segundo coche, el conductor de Vittorio, trayendo a Vittorio, quien había decidido que el almuerzo dominical sonaba atractivo. Caminé a través de las puertas de hierro de la villa sola. Bianca estaba esperando en el jardín con 2 vasos de agua y una expresión practicada de preocupación maternal. Luca era visible a través de la ventana al teléfono, caminando de un lado a otro. Mateo estaba en la mesa al aire libre de espaldas a mí escribiendo algo en su computadora portátil. «Elena», dijo Bianca y besó mis mejillas. «Siéntate, hablemos». Me senté. Comenzó en italiano con la apertura que había anticipado. «La familia es complicada. Estas cosas son emocionales. Lo importante es el niño. Quizás todos hablamos demasiado rápido. Quizás un acuerdo privado». «Bianca», dije tranquilamente. Ella se detuvo. «Hay alguien a quien me gustaría que saludaras». Me giré hacia la puerta. Vittorio, quien entró a través de ella con un bastón en una mano y Marco Ferretti a su lado, y la expresión en su rostro era la expresión antigua específica de un hombre que ha sido paciente durante mucho tiempo y finalmente ha decidido que la paciencia se ha terminado. Bianca se levantó. El vaso de agua en su mano tembló. Mateo se giró. Luca apareció en la puerta del jardín con su teléfono todavía en la mano y vio a su abuelo caminar por el jardín, y todo el color de su rostro se movió a otra parte. «Papá», comenzó Bianca. «Siediti», dijo Vittorio. «Siéntate». Ella se sentó. Parte 9. Consecuencias. Los procedimientos que siguieron no fueron rápidos. Fueron exhaustivos. Marco Ferretti presentó en nombre de Vittorio el martes siguiente una acción civil contra Lukács por incumplimiento del deber fiduciario, apropiación indebida de activos de la fundación y transferencia fraudulenta. Las cuentas de Luxemburgo fueron congeladas en 48 horas por una orden judicial de emergencia, un proceso que Ruth había coordinado de antemano con un abogado de delitos financieros holandés llamado Peter Hoss, que había estado esperando la luz verde desde el jueves anterior. La cantidad total en cuestión, $23 millones en todas las sociedades de cartera durante 6 años. Ruth presentó la petición de activos matrimoniales simultáneamente. Mi apartamento de Milán, las acciones, los formularios de transferencia fraudulenta que Mateo había intentado hacerme firmar, la cuenta de inversión, la firma de Canary Wharf de la que originalmente provine, asignaron una socia de auditoría forense. Una mujer llamada Dra. Okafor, que había dirigido procedimientos de recuperación de activos en 14 pascalises, y que describió lo que encontró en las cuentas de los Ki como sistemático y no particularmente sofisticado, lo cual es casi más insultante que el fraude en sí. Me gustaba la doctora Okafor. Me gusta la sequedad específica de esa evaluación. El abogado de Mateo hizo 3 acercamientos en las primeras 6 semanas. Cada uno ofrecía una versión de lo mismo. Acuerdo privado, resolución tranquila por el bien del niño. Cada uno regresaba a Ruth, y cada uno Ruth lo declinaba con una precisión que solo puedo describir como placentera de presenciar. En el tercer acercamiento, Ruth envió una contraoferta. Divulgación completa de todos los movimientos de activos durante los últimos 7 años, transparencia financiera total en el futuro. Custodia compartida con la residencia principal regida por un cronograma que yo había redactado de antemano, el que protegía mi capacidad de regresar a Londres si elegía, que ya estaba eligiendo silenciosamente,
y una cifra de acuerdo que representaba la restauración de cada activo que había sido posicionado para transferencia sin mi conocimiento. El abogado de Mateo lo llamó agresivo. Ruth dijo, sí. Firmaron 11 semanas después. La remisión penal de Luca fue aceptada por la Guardia di Finanza, la policía financiera italiana, en septiembre. Su abogado emitió un comunicado describiendo las acusaciones como un malentendido de las prácticas de gestión financiera familiar, que es el tipo de declaración que suena peor cuanto más lo lees. La auditoría de la fundación, realizada independientemente bajo instrucción de Vittorio, encontró irregularidades que se remontaban a 9 años atrás. Serena solicitó el divorcio de Luca 6 semanas después de que la investigación financiera se hiciera pública. Aprendí esto de un mensaje de texto breve y cuidadoso que me envió un martes por la tarde. No lo sabía. Quiero que sepas que no lo sabía. Pensé en eso por un tiempo, sobre cuánto puedes saber y no saber simultáneamente cuando vives dentro de un sistema que te recompensa por no mirar demasiado de cerca. Respondí, te creo. Lo decía en serio. Bianca no me ha contactado. No espero que lo haga. Algunas personas son capaces del trabajo que requiere reinventarse a sí mismas y algunas personas no. Y Bianca ha pasado 80 años convirtiéndose en la mujer que es. Y he hecho una paz silenciosa con el hecho de que algunas cosas no cambian y mi trabajo no es cambiarlas. Epílogo, Lago Como. Vittorio vino al hospital cuando mi hija nació en noviembre, en un martes gris por la tarde en Milán. Trajo una tarjeta y una pequeña caja de madera que había pertenecido a su difunta esposa. Dentro de la caja había una pulsera de plata, delgada y muy vieja, con una inscripción en el cierre que tuve que sostener cerca para leer. Perci guarda con atenzione. Para quien mira con cuidado. Dijo que la había estado guardando para la persona correcta de la familia. Sostuve a mi hija y miré esa inscripción durante mucho tiempo. Tenía 6 horas de nacida. Tenía el cabello oscuro de Mateo y la expresión particular de mi abuela. Atenta, impasible, esperando a ver qué pasaría después. La estoy criando en Londres ahora, en el piso que compré con mi propio dinero, en un vecindario donde nadie conoce el nombre Key. Crecerá bilingüe, inglés e italiano, obviamente, porque no voy a privarla de lo que mi abuela me dio. Crecerá entendiendo que el lenguaje no es decoración, que escuchar no es lo mismo que pasividad, que lo más peligroso que puede hacer una habitación llena de personas es decidir que una persona en ella no entiende lo que se está diciendo. Las personas que no escuchan, siempre terminan diciendo lo incorrecto.